Pero bueno, comenzamos con nuestra querida Sandra Hernández porque también en De Vagos hablamos de literatura y ella tuvo la oportunidad de platicar con Claudia Duclos. Ella escribió una novela llamada La hija del fotógrafo. Esta novela es la primera que aborda una historia transgeneracional donde las mujeres tienen que hacer frente al machismo para poder sobresalir. Algo que lamentablemente sigue muy presente, que los avances han sido pocos, que falta mucho por hacer, por supuesto que sí. Y es una novela muy importante. Aparte, cabe mencionar que Claudia es hija o viene más bien, de una familia llena de fotógrafos. Así que mi querida Sandra, muchísimas gracias por esta entrevista y nosotros continuamos con más. Clau, qué enorme gusto hablar contigo. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder hablar contigo y conocer en lo personal, en lo particular, esta nueva faceta de mi gran Claudia Duclos. Ay, tan linda, no, ni me digas eso, con mucho cariño. Gracias a ti. Lo que pasa es que creo que la hija del fotógrafo ha sido una obra que empieza a sonar fuerte, empieza a sonar bien, empieza a sonar interesante, sobre todo por el tema en el cual Claudia Duclos decide afrontar y escribir. Como mujer que somos, como personas que nos conocemos, ¿qué hizo a Claudia Duclos decidirse por esta nueva faceta de su vida que es ahora la obra impresa, el hecho de ser una escritora? ¿Qué le hizo a Claudia hacer esto? Fíjate que fue un proceso bastante curioso que comenzó, pues yo creo que comenzó desde que yo era pequeña, cuando siento esta gran inclinación hacia la lectura. Yo soy lectora desde que tengo memoria. Creo que soy lectora desde antes de saber leer, aunque suene un poco extraño, porque yo me acercaba a los libros y aunque todavía no sabía leer, yo veía las letras y me imaginaba lo que estaba ahí, lo que me querían contar con todas esas letras. Y entonces me conformaba con echar ojo a las imágenes, ¿no? Veía a veces las figuras, las fotos, lo que trajeran los libros. Y ya me moría por aprender a leer para saber qué estaban contando. Entonces, en cuanto aprendí a leer, pues me di a la tarea de descubrir todos esos mundos que estaban ahí encerrados en las páginas y pues descubrí cosas maravillosas, ¿no? Descubrí que puedes vivir muchas vidas, viajar a muchos escenarios, en fin, que me enamoré de la literatura. Y pues un buen día, no sé ni cómo fue que me decidí a pasarme del otro lado, como que quise hacer mi propio experimento de contar mi visión del mundo, mi tránsito por la vida, mi versión de las cosas. Sabes, yo creo que en muy buena medida fue el hecho de verme convertida en mamá y darme cuenta de que probablemente podía morir yo en cualquier momento y mi hijo, que pues en aquel entonces era un bebé, tú lo conoces, a mi hijo mayor, Claro. yo dije, ¿qué tal que yo me muero y nunca voy a poder platicarle a este niño cómo veo yo el mundo, cómo percibo yo las cosas? Y él se va a enterar de quién soy yo por terceros, ¿no? Creo que ese fue el detonante, Sandra, que me movió a escribir por primera vez. Dije, a ver, pues yo voy a escribir aquí, así como he leído a decenas de autores que escriben su versión de los hechos, pues yo le voy a contar a mi hijo la mía, ¿no? Y fue así como que me puse a escribir mis andanzas, que al principio iban a ser eso, mis andanzas, ¿no? Pero a medida que avanzaba en la escritura, pues no sé, como que me di cuenta de que había muchos huecos en la trama de mi vida, en la trama de la vida de mi familia, que yo no sabía cómo llenar, porque ya nadie me podía contar. Había pasajes completos que ya nadie me sabía platicar, que yo le decía a mi mamá, oye, pero a ver, ¿por qué somos fotógrafos, por ejemplo, no? ¿Por qué nuestra familia es de fotógrafos? ¿A quién se le ocurrió? Y pues no, ya nadie me sabía decir. Entonces me puse a inventar. Y me puse a inventar y me gustó mucho y así fue como me desvié un poco de aquel proyecto autobiográfico y me puse a escribir una historia
pues ya más como de ficción que desembocó en lo que hoy es La hija del fotógrafo. Entonces eso quiere decir que Claudia Duclos está viéndose reflejada en esta obra, pero aparte, como me dices, con unos toques de ficción y de novela, porque aparte es una obra muy descriptiva, muy detallada, que la realidad es bien a gusto leerla, amiga, bien a gusto porque te transporta, te traslada a esos lugares y a esas épocas, a esos momentos en el cual conocimos a la familia de Julia, una familia de antes. Y ahí va mi otra pregunta, querida. La hija de fotógrafo trata tema importante, un tema que quizá en aquel entonces era parte de una vida, pues que se veía como normal, ¿no? Que nos tocó, a mí me tocó con mi abuelo, por ejemplo, ¿no? A ti también, por lo que veo, le tocó al abuelo, que lo vean como algo normal, como el hecho de los derechos del hombre sobre la mujer, vamos a llamarle el machismo, un tema que es, pues, a pesar de que parece ser un tema antiguo, sigue que podría llegar a estar un poquito no tan tratado, pero sigue siendo vigente en nuestra época, ¿no? Y ahí es donde yo te pregunto la segunda cuestión. Julia, ¿es Claudia Duclos? El personaje de Julia sin duda tiene como punto de partida mi propia vida y mi propia experiencia, ¿no? Como tú bien señalas, a mí me tocó ver todavía muchas de esas actitudes machistas y vivirlas incluso en primera persona, ¿no? En mi propia piel, y otras pues verlas un poco más de lejitos quizás en las historias que me contaban mi abuelita o mi bisabuela o en la misma vida de mis tías que tengo y que siempre tuve tan a la mano, ¿no? Todas estas actitudes que ponen en mucha desventaja a las mujeres. Y también me tocó ver la manera en la que cada quien las encaraba, como tú señalas, ¿no? Porque no es la misma manera en que las encaramos las mujeres de hoy que como encaraban estas conductas las mujeres de antes, las abuelas o las bisabuelas, incluso nuestras mismas madres, les tocó encararlo de forma distinta y las consecuencias que les tocaba cuando se decidían a enfrentarlas, pues también eran diferentes, ¿no? Antes había muchísimo más crítica y censura si tú te atrevías a levantar la voz como mujer y decir, oye, me estás violentando en mis derechos, pues sí, te hacías acreedora a muchas consecuencias, ¿no? Quizás cada vez tenemos más territorio ganado y en nuestros días ya disfrutamos muchos derechos que otras consiguieron antes para nosotras. Sin embargo, bueno, pues todavía hay muchas conductas y muchas actitudes en donde poner la lupa y probablemente pues sí es lo que Julia nos quiere mostrar, ¿no? ¿Qué parecida es Julia a Claudia y Claudia a Julia? Pues mira, sí, lo que me preguntabas al principio, que qué tanto hay de ella en mí, sí, hay mucho de ella en mí y de mí en ella, y he aprendido montones de lo que Julia ha venido a contarme. Ahí tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y sí, una de las cosas más importantes que me enseñó esta novela es que me gusta mucho escribir. Yo no sabía que me podía gustar tanto, comenzó como un experimento, a ver qué sale y ya me quedaré ahí con mi manuscrito para que algún día lo lean mis hijos, y terminó en una gran aventura que cada vez me emociona más, me gusta más y la disfruto más. Me gusta muchísimo escribir y te digo, lo acabo de descubrir con la escritura de La hija del fotógrafo. Ya estoy escribiendo una segunda novela. Me permite la escritura a veces escapar de mi realidad y a veces conectarme más con mi realidad, ¿no? Es como una dualidad súper interesante que se me ha hecho adictiva. Ya no consigo estar sin contar lo que traigo aquí en la cabeza. No, así será y nos daría muchísimo gusto volver a platicar contigo y que nos dieras la oportunidad de saber más de ti a través de, ¿no? A través de tus libros, de tus letras, de la letra, de la expresión, de la interpretación que tienes de tu mundo para nosotros. Porque este es un mundo en el cual Claudia Duclos trató de explicarnos, de expresarnos de una manera maravillosa lo que Julia vivió. Y lo que Julia hizo y lo que otras Julias que vemos aquí en el mundo actual y que hay en el mundo actual, pudieran llegar a ser. Muchísimas gracias, querida Sandra, por tu lectura, por tus palabras, y pues por permitirme
conectar con las personas que escuchan y que leen tu medio y que se acerquen a la hija del fotógrafo para conocer lo que Julia tiene para contarles. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Me encantaría que nos dijeras, por favor, a través de qué medios podemos encontrar el libro. Sí, La hija del fotógrafo está publicada por la editorial HarperCollins y está disponible tanto en medio físico, la pueden conseguir en las librerías principales del país, pero también está disponible en electrónico. Está en las plataformas digitales de todas estas librerías y también en Amazon. En Amazon está en papel y en electrónico. Quiero también aprovechar para comentar que la novela fue seleccionada en el programa de promoción a la lectura de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y bueno, lleva de dos reimpresiones adaptadas pues ojalá le echen un ojo, que les va a gustar. Te lo agradecemos muchísimo y bueno, ya saben, Vago Fan, no dejen por favor de ir a su librería favorita, a su plataforma digital para echarle una buena leída, de verdad, una tarde de cafecito con la hija del fotógrafo. No tienen ni idea de lo que es transportarse a donde Julia nos está llevando y lo que nos está enseñando.